Y bien, ¿dónde los nefrólogos estamos teniendo experiencia con este tipo de fármacos? Es obvio pues, que la estamos teniendo en los enfermos que tienen un elevado perfil de riesgo vascular. Por tanto, yo os puedo explicar esto porque a nivel de la región sanitaria de Lleida, pues esto está muy bien organizado y hay unas consultas que están monográficas para enfermos con nefropatía diabética y enfermos con hipertensión compleja y enfermos de alto riesgo vascular, cuya responsabilidad es el doctor Roig, que está aquí presente y que tiene mucha experiencia y seguro que sabe más que yo de esto, pero los datos son globales de la región sanitaria y por tanto os podemos dar datos muy fiables de aquellos enfermos que hemos tratado con este tipo de fármacos y obviamente como la reunión está patrocinada por Amgen, me voy a referir a evolocumab específicamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde hemos tenido experiencia nosotros? Pues obviamente en enfermos como los que se han incluido en los demás estudios, pero con la característica de que además tienen una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y están en nuestras consultas tanto de nefropatía diabética como de hipertensión compleja asociada a comorbilidad, como nefropatías vasculares. Y aquí, obviamente, no os voy a poder descubrir nada que no hayan descubierto los grandes estudios con las grandes Ns que se han hecho previamente. Los resultados van a ser muy parecidos y por tanto no os voy a aportar ninguna información adicional, ¿no? Pero luego nosotros hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos, por las características de ser nefrólogos, con otro tipo de dislipemia fastidiosa e imposible de controlar, que es aquella que se asocia a un síndrome nefrótico y sobre todo cuando el síndrome nefrótico no tiene solución. Porque todos sabéis, como nefrólogos expertos, que cuando un síndrome nefrótico por una focalitis segmentaria o por una membranosa no se cura con nada, se quedan con nefrótico durante todo el tiempo de evolución de la enfermedad, esos enfermos invariablemente van a entrar en insuficiencia renal crónica progresiva, van a requerir diálisis, trasplante peritoneal, etc., pero durante toda su historia tienen unas dislipemias terroríficas. Y luego veremos qué herramientas hemos tenido hasta ahora para poderlos tratar y qué aportan este tipo de fármacos de ahora en el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os voy a plantear estos dos escenarios. El primero, más corto, porque ya habéis hablado de él repetidamente. ¿De dónde salen estos enfermos? Pues obviamente de consultas de nefropatías vasculares que tienen una carga de factores de riesgo tremendas y un estudio de enfermedad vascular clínica o subclínica con afectación, como decía Alex Casas, de varios territorios con una prevalencia enorme, ¿no? Nosotros hacemos estudio no invasivo y por tanto podemos tener estos datos, ¿no? Y esto ocurre igual aquí con alta prevalencia de enfermedad vascular subclínica y ya no te digo nada en los enfermos de la consulta monográfica de nefropatía diabética, ¿no? Que son enfermos que acumulan una cantidad de factores de riesgo monumentales, ¿no? Y dentro de este grupo de enfermos, obviamente, somos nefrólogos y tenemos una amplia gama de filtrados y, por tanto, tenemos una porción muy importante de nuestra consulta que ya está en estadios 3, en estadios 4. Y estos enfermos tienen un perfil de riesgo, como las guías dicen y como todos sabemos y sabíamos antes de las guías, un perfil de riesgo enorme, ¿no? Por tanto, esta es nuestra fuente de enfermos, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia con evolocumab ya se extiende a 17 enfermos en los cuales se hizo la indicación, pues obviamente porque había una enfermedad vascular, porque si no la Comisión de Salud no autoriza el tratamiento, así de claro, y tenían unos niveles en aquel momento que se empezó superiores a 100, porque es lo que se acordó en aquel momento, que no estaban bien controlados o bien que habían tenido una toxicidad obvia, clínica o bioquímica con las estatinas, ¿no? La dosis que se pautó siempre ha sido la misma, ¿vale? El primer enfermo se trató en septiembre de 2016 y el último en junio del 2019, de los que os explico, y por lo tanto el seguimiento máximo que tenemos es de 36 meses. Bien, ese es el perfil de los enfermos, como podéis ver que tenían ya podéis ver que aquí hay enfermos que tienen grados ya importantes de insuficiencia renal
Cuando ya empezamos a tener experiencia en la profilaxis o la prevención secundaria de este tipo de enfermos, ¿no? Estos enfermos tenían este perfil previo, estas son las características basales previas al tratamiento. Fijaros que cargas de morbilidad, el 94% habían tenido un infarto de miocardio, por lo tanto no son enfermos, no es cualquier enfermo, es un enfermo con enfermedad renal crónica que ya ha tenido un infarto de miocardio, que tiene ateromatosis carotidia, que tiene ateromatosis femoral y que tiene más de un territorio en casi el 70% de los casos. No estamos con un perfil de riesgo bajo precisamente, ¿no? Bien, y en resumidas cuentas, así es como estaban los enfermos antes. Empezamos con evolocumab, así es como estaba el LDL a las 4 semanas y así es como está el LDL en el último control, con una reducción media de casi un 70% y con un colesterol LDL por debajo de 70 en el 100% de los casos, ¿no? Aquí se empezó con 100, porque era el año 2016. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Pelearnos un poquito más, porque el nivel target va a tener que ser más bajo, porque hablábamos de enfermos con infarto. Ya no son de alto riesgo, son de altísimo riesgo. Con lo cual, pues vamos a tener que hacer la segunda parte de la pelea con las comisiones de farmacia correspondientes para decir que nuestra obligación como nefrólogos es ajustarnos a lo que nos dicen las guías que debemos hacer con los enfermos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no, obviamente no os describo nuestra experiencia personal, pero no os describo nada que no estuviese ya previamente descrito en ninguno de los enfermos. El segundo aspecto sí que es más novedoso porque hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a él y la mala fortuna, porque hemos ido acumulando enfermos que eran refractarios a todos y que nos iban ofreciendo para tratamientos alternativos a los que a su vez no han respondido. Con lo cual se ha juntado una enfermedad incurable con unas dislipemias monumentales que en algunos casos han llegado a colesteroles totales de 1.200 miligramos de decilitro, ¿vale? Gente de 25, 27 años que tiene una enfermedad esperable nefrótica por delante de 10 años, 8 años, hasta que van a llegar a diálisis, porque yo no he visto nunca curarse una focal segmentaria de esas características, y luego a su dislipemia monumental se va a juntar la dislipemia de la enfermedad renal crónica, con lo cual si no hacemos algo es obvio que las cosas van a ir mal, ¿no? Bien, ¿cuáles son las causas de la dislipemia del nefrótico? Bueno, no os lo voy a descubrir, sois nefrólogos, no se sabe, ¿vale? Sí se sabe cómo se produce, pero no por qué. Hay un primer paso, que aquí estaría el riñón, y hay un eje renohepático, con un gran interrogante aquí, ¿no? Que hace que algunos tipos de alteración de la barrera de filtración glomerular, pero no otros, para un mismo grado de proteinuria, algunos incidan directamente a nivel central, considerando el hígado como elemento central, y a nivel periférico, a nivel de la lipoproteína lipasa y de las angiopoietinas endoteliales, con dos componentes diferentes, que la característica global es que se produce un aumento clarísimo en la síntesis de proteínas dependientes de ApoB y una reducción clarísima en el catabolismo. Esto está demostradísimo y además hay un defecto en el catabolismo periférico de las proteínas que contienen tanto la cadena de la ApoB a través de todas sus variantes, y esto resulta en una dislipemia terrorífica que lleva a niveles de colesteroles, todos lo sabéis, 500, 600 de totales, con el LDLs de 400, y además aumento en todas las APOs aterogénicas, cocientes aterogénicos, fenómenos inflamatorios y de oxidación. Aleix os lo ha explicado perfecto, no voy a insistir en esto. Y lo que no se sabe es qué conecta el riñón con el hígado. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que han aparecido evidencias de que PCSK9 es parcialmente responsable de la hipercolesterolemia del nefrótico. Y digo parcialmente responsable porque no es el único factor que hay, pero sí es un factor muy importante. Bien, esto es el resumen de lo que os comentaba, y este es el paso en el cual hemos progresado y lo que nos ha ofrecido la oportunidad de dar un paso más o al menos intentarlo, ¿no? Bien, hay dos evidencias muy sólidas que relacionan el aumento de PCSK9
con la hiperlipidemia y sobre todo la hipercolesterolemia del síndrome nefrótico. Este es el dato más importante, el primero que apareció, en el cual se vio que los enfermos con síndrome nefrótico, durante el brote de nefrótico, tienen un aumento en el nivel de PCSK9, cuya etiología no se sabe por qué, y hay varias teorías, podríamos entrar en la fisiopatología, pero estaríamos aquí mucho rato. Y que esto, en cuanto entran en remisión, baja y se normaliza. Este aumento tiene una clara correlación con los niveles de los lípidos, por tanto tiene una relación clarísima causa-efecto y es un target mental totalmente considerable a la hora de decir, bueno, pues ya que no funciona nada, vamos a probar con esto, ¿no? Sobre todo por lo que luego os explicaré, ¿no? Lo que ocurre es que en los modelos experimentales de nefrótico, los animales que son knockouts para PCSK9 hacen menos dislipemia, pero no están libres de dislipemia. Con lo cual es evidente que aparte de PCSK9 hay otros factores que son los que hemos comentado anteriormente, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Esto es un debate enorme. ¿Cuáles son las consecuencias de la dislipemia del síndrome nefrótico? Pues depende de la gravedad de la dislipemia, el tipo de dislipemia, las alteraciones cuantitativas y cualitativas en la composición cualitativa de las APOs y de cada una de las fracciones, de lo que dure en el tiempo, del número de factores de riesgo que estén presentes a la vez y, por tanto, el tratamiento y el enfoque de la dislipemia del nefrótico va a depender de muchos factores. Probablemente, si nos enfrentamos a un enfermo joven sin factores de riesgo vascular con una enfermedad por cambios mínimos que va a estar en remisión en 8 semanas, la hipercolesterolemia no nos tiene que preocupar en exceso, porque en cuanto entre en remisión el nefrótico, se va a solucionar sola. O hablamos de una membranosa que se va a curar en 6 meses o en 7 meses, probablemente la dislipemia pues, no tiene un papel relevante y, a pesar de eso, todos los nefrólogos y todas las guías estamos arreando estatinas por un tubo a todos los enfermos, básicamente, ¿de acuerdo? Hay muy poca gente que no lo haga, ¿eh? Bien, aparte de esto, hay estudios que, aparte de que conceptualmente esta dislipemia tiene todas las características heterogénicas del mundo, ¿hay evidencia sólida de que esto es así? Pues no la hay. Y no la hay porque es dificilísimo hacer un estudio en el cual homogéneamente enfermos que estén nefróticos a muy largo plazo se les pueda ver cuál es el riesgo vascular que están desarrollando. Y como estas enfermedades además progresan a IRC, con el tiempo, ¿cómo separas el riesgo del nefrótico del propio de la IRC? Es muy difícil metodológicamente. Pero hay 2 estudios, que son los que todo el mundo cita en todos los artículos, ¿va? Son malísimos, pero todo el mundo los cita, ¿eh? Sí, sí. Y luego hay otra idea, que es que, como ha comentado el doctor Casas, no solo es que aumente, es que se oxida, se carbamila, etc. Y esto causa disfunción endotelial. Nuestros enfermos con nefrótico hacen trombosis. Y en parte es por disregulación de factores trombóticos y fibrinolíticos, y en parte puede ser porque la dislipemia, si es muy severa y muy intensa, contribuye a la disfunción del endotelio. Esto no lo podemos ignorar. Y cada vez hay más datos de que la dislipemia mantenida puede tener toxicidad renal a nivel de diferentes células del riñón. Esto cada vez hay más datos, más sólidos y más importantes, ¿eh? Esto, los nefrólogos tenemos que tenerlo en la cabeza en el futuro, en los próximos años, porque creo que va a ser algo muy importante. Bien, ¿con qué evidencia decimos nuestro enfermo está en riesgo vascular? Bueno, tenemos el estudio de la Kaiser Permanente de California del año 93, el de Ordóñez, lo cita todo el mundo. Fijaos que mezcla membranosas con mieloma múltiple, con amiloidosis, con enfermos de diferentes edades. ¿Cómo voy a interpretar el riesgo vascular de esto, no? Pues esta es la referencia más sólida para decir que la dislipemia del nefrótico da morbilidad cardiovascular. Es igual, aunque la evidencia no sea muy buena, conceptualmente es una dislipemia que a lo largo del tiempo es presumible que haga enfermedad cardiovascular, cuando nos tenemos que enfrentar a ella, ¿no? Y esta es la otra evidencia, que es todavía peor, pero porque es un estudio de enfermedad prevalente
es un estudio retrospectivo sobre una corte en la cual de 11.000 casos de enfermedad vascular cerebral isquémica identifican 10 casos que tienen nefrótico y los comparan y ven que tienen índices de ateromatosis superior. Bueno, esto es lo máximo que tenemos, pero bueno, ahí está y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, y una vez que tenemos delante al enfermo, cuando ha respondido al tratamiento, se acabó el problema, pero cuando no ha respondido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues la dieta, vaya, quien confía en la dieta está en otro mundo, ¿no? Omega 3 ya se ha demostrado que no son eficaces. Y las estatinas es lo que, como veremos ahora, las guías dicen esto es de primera elección. Siempre hay que poner estatinas cuando un nefrótico es resistente y persistente. ¿De acuerdo? Y eso lo ponemos en las guías. Y no lo ponemos en una guía, lo ponemos en todas, porque las vais a ver aquí. Bueno, ya las sabéis, pero las vais a ver. ¿De acuerdo? Y si esto no funciona, tenemos que añadir esto, tenemos que añadir esto. Esto en un nefrótico con hipoalbuminemia es una bomba, ¿vale? Una bomba atómica, ¿vale? Por tanto, cuidado. Y si no, esto no funciona y el enfermo está, como los que hemos tenido, personas de 20 y tantos años a 1200 de colesterol, LDL aféresis, catéter central, fístula, lo veremos, ¿no? Bueno, pues ya que la PCSK9 está parcialmente implicada, ¿por qué no probamos esto, no? Esta es la idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar probar que a esta gente que está así, ¿cómo funciona esto? Bueno, regulación de PCSK9. ¿Tiene el enfermo un evento previo? La comisión no, pues no. ¿Vale? Es así, ¿eh? Por tanto, ¿qué experiencias vamos a poder presentar? En aquellos casos solo en los cuales hemos podido, que se daban unas circunstancias en las cuales se daba esta condición asociada a la presencia de un evento cardiovascular previo que nos permitía indicar el fármaco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no os puedo lamentablemente explicar algo que sea totalmente extrapolable a cualquier tipo de nefrótico, cualquier tipo de enfermo, porque la muestra que hemos tratado está muy sesgada por los criterios de indicación de inhibidores de PCSK9, en este caso de Volocumab. Damos estatinas en el nefrótico, ¿de acuerdo? ¿Y qué evidencia hay para darlas? Esto es un metaanálisis reciente que incluye todos los estudios randomizados que hay para eficacia de estatinas en bajar colesterol total y LDL en el nefrótico. Ni colesterol total ni colesterol LDL. ¿Qué concluyen? Pues que actualmente no hay suficiente evidencia para determinar si los fármacos hipolipemiantes son útiles en el manejo de la dislipemia del nefrótico y que hace falta que alguien haga un estudio en ensayo clínico de alta calidad. Y además, las estatinas, cuando el filtrado es bajo, aumentan el riesgo de su principal complicación, que es la miopatía, por efecto directo, por un efecto de interacciones de polimorfismos con el transportador de ácidos orgánicos a nivel hepático, aumentan el riesgo de miopatía. Y además, como ya ha destacado Aleix Casas, su efecto protector se reduce a medida que el filtrado glomerular se va reduciendo. Por tanto, ante esas evidencias tan sólidas, la Sociedad Española de Nefrología, en una guía en la cual yo participé en escribirla, por tanto, yo soy el culpable también, co-culpable, dice que las estatinas son el primer fármaco de elección de la dislipemia del nefrótico. Somos buenos, pues eso. Y luego dice, bueno, nosotros somos así, pero los americanos seguro que lo hacen mejor, ¿no? Las que digo dicen exactamente lo mismo, ¿vale? ¿En qué evidencia nos hemos basado para decir esto? Un poco discutible, ¿verdad? Estaríamos de acuerdo en que es discutible. Si no funciona esto, ¿qué hacemos? Pues aféresis lipídica, ¿no? Porque el enfermo está muy mal y como tiene un colesterol por las nubes, pues aféresis, ¿no? Bueno, pues sí, hay un estudio, los japoneses son muy aficionados a esto. De hecho, en Japón la LDL aféresis está indicada como tratamiento de rescate del síndrome nefrótico y esto se basa en varios estudios que han hecho ellos, empezaron en el 2001,
el que compararon enfermos que habían, con nefrótico que habían tratado con aféresis de LDL y vieron que era mejor que los corticoides. Bueno, esto nunca nadie lo ha vuelto a repetir, pero ahí ha quedado, ¿no? Y luego hay múltiples casos clínicos que tratan con aféresis. ¿Qué problema tiene el aféresis? Pues primero, que es una vía venosa central en la mayor parte de los casos. O haces una fístula o le colocas un supercat, ¿vale? Cada vez, que es un cacharrazo monumental. Que tienes que anticoagular general o regional, que es hospital dependiente y que si estamos hablando de costes, precisamente muy barata no es, ¿vale? Pues sorprendentemente, yo puedo indicar más fácil una LDL aféresis, es un nefrótico multiresistente con un colesterol de 600 que no ha tenido un evento previo, puedo indicarla y puedo hacerla, las hemos hecho en el Vall d'Hebron y ahora en Lleida, y en cambio el acceso a inhibidores de PCSK9 está prácticamente prohibido, ¿de acuerdo? Bien, vamos a lo que nos toca, ¿no? Inhibición de PCSK9. Pues nosotros, RQR, eso tiene que funcionar, hay que probarlo, ¿no? Había una publicación en el año 17 de un caso que, si lo veis aquí, como nefrólogos también os vais a quedar un poco parados, ¿no? Porque es un síndrome nefrótico en el cual, pues, la proteinuria, la albúmina baja, la proteinuria, tal, y aquí dice, bueno, es que ha ido muy bien cuando estaban con ciclosporina, plasmaféresis y tal, ha ido muy bien cuando le hemos puesto evolucumab. Sí, bueno, ya, si estaba bajando cuando has puesto el evolucumab, la curva ya era de bajada, ¿no? Vale, pues sí, pues te ha ido bien, genial. Además, describen que después de dar evolucumab, el enfermo se cura del nefrótico. Por lo tanto, ostras, ¿no? Esto sí, realmente levantó expectativa de que dando evolucumab podías curar el nefrótico multiresistente. O sea, no es de risa, ¿no? Bien, pues esto suscitó un ensayo clínico que actualmente está en marcha en la NIH para comparar estatinas con inhibidores de PCSK9 en combinación o versus estatina, ¿de acuerdo? Está en marcha, veremos qué criterios de inclusión han puesto a corto, a medio o a largo, esto lo veremos en el futuro, ¿no? Bien, ¿qué experiencia tenemos nosotros? Nosotros hemos pedido 10 autorizaciones y nos han dado 7 y nos han negado 3. ¿Por qué nos han dado 7 y nos han negado 3? Porque los 7 que han autorizado habían tenido un evento cardiovascular previo. ¿De acuerdo? Por tanto, eran enfermos que, además del nefrótico, tenían múltiples factores de riesgo vascular, ya tenían dislipidemia previa, estaban todos tratados con estatinas previamente, y lo que hizo el nefrótico es descompensar brutalmente una dislipemia, una hipercolesterolemia previa propia del enfermo. ¿De acuerdo? No tenían manera de controlarse, las cifras eran brutales. En 2 casos estábamos haciendo ya lipidoaféresis, tenían, como os comentaba esto, y en 3 enfermos que no tenían enfermedad vascular, la respuesta fue, no la tiene, es prevención primaria, se acabó, no hay autorización y no los hemos podido tratar. Bien, estos son los enfermos, aquí veis, bueno, las edades, evidentemente, pues son enfermos con comorbilidad vascular, focales sedimentarias o membranosas que no respondían a nada y habían hecho todo lo que habíamos podido, estaban con combinaciones estrambóticas y todos habían tenido eventos previos, ¿vale? Si no, no hubiésemos podido tratarlos, ¿eh? Y esto es en agregado lo que ha ocurrido y luego os presentaré los casos individuales para que veáis que la respuesta es bastante constante, ¿no? Y esto es el periodo, esto es el colesterol basal del enfermo. El haber tratado a estos enfermos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? Inconvenientes es que la muestra está sesgada. Y la ventaja es que, dado que eran enfermos con eventos previos, teníamos la analítica previa de todos los enfermos antes de hacer el nefrótico, con lo cual tenemos controles previos. Es una ventaja, bueno, no mucho, pero es una ventaja, ¿no? Y así era como estaba antes del nefrótico, así era como se pusieron cuando se pusieron nefróticos. Este tiempo hasta la flecha es lo que hicimos durante el nefrótico, diferentes controles, ¿de acuerdo? Esto es en el total y esto es en el EDL.
Ya podéis ver que las cifras, esto equivale a, pues, a colesteroles LDLs de 400, 500, ¿vale? Y cuando pudimos tratarlos con un inhibidor de SECO9, la bajada fue fulminante. Pero fulminante quiere decir fulminante. Y esto a pesar de que la proteinuria siguió, o sea, lamentablemente no se cumplió la hipótesis, no curamos el nefrótico, siguió la proteinuria igual, estos resultados a un año, y la albúmina seguía por el suelo, con lo cual los estímulos inductores de la dislipemia seguían allí presentes, ¿no? Bien, y esto es, para que veáis que esto es la evolución de cada enfermo, esto es la proteinuria, que aquí no había proteinuria, aquí la albúmina sérica, y en cuanto debuta el nefrótico, lo que veis en negativo es el periodo previo al evolucumab, con cifras de LDL y de HDL y de colesterol total elevadísimas. Esta es la respuesta inmediatamente desde el momento cero que das el evolucumab, y cómo llegas a mantener cifras que bueno, no son exactamente las que tenía el enfermo, pero esto equivaldría, esto está en milimoles, pues a totales de 140, ¿vale? Que ya no es 140, 160, que ya no es lo que teníamos previamente. Este es otro enfermo que es exactamente igual, para que veáis que la respuesta es claramente homogénea, ¿no? Otro enfermo que es exactamente igual y otro enfermo que es exactamente igual. O sea, no iríamos repitiendo, ¿vale? Por tanto, lo que os puedo concluir no es que en el enfermo con síndrome nefrótico, no. Es que en el enfermo que hemos tratado nosotros, que tenía un alto riesgo vascular, que tenía ya su hipercolesterolemia previa y agravada por el síndrome nefrótico, que había sido refractario a todos los inmunosupresores que teníamos y que no le podíamos curar al nefrótico, el haberle dado un inhibidor de evolucumab mejoraba de forma muy significativa los niveles de colesterol, aunque no los normalizaba del todo. Entonces, si te acoges a que el descenso de 1 milimol reduce linealmente un 22%, pues bueno, algo hemos conseguido y hemos por fin conseguido alguna cosa que ha demostrado que puede reducir el nivel de colesterol total y el LDL en los enfermos con síndrome nefrótico refractario. ¿De acuerdo? Es posible que por el momento, hasta que no tengamos otras opciones o otra manera de actuar, el control óptimo de la hipercolesterolemia de estos enfermos, si hay muchos factores de riesgo y no llegamos a las cifras que nos dicen las guías actualmente, pues requiera la combinación de evolucumab con técnicas de aféresis o no, porque no hay otras cosas que funcionen. Bien, esta es nuestra experiencia y a partir de aquí estamos abiertos al debate y a ideas y a cualquier cosa. Muchas gracias.